Hoy se ha muerto con un siglo largo a sus espaldas Josep Eduard Almudévar Mateu, el último brigadista internacional. Al tiempo, la derecha global se ha juntado en Quito para apoyarse entre ellos y seguir haciendo llorar a sus pueblos. Josep Eduard era un poeta que iba de guerra en guerra contra los que se echaban la mano a la pistola cuando oían la palabra cultura, y sabía que tenía que reír con el pueblo y llorar con el pueblo, mientras que esa derecha, amiga de Trump y de las zonas VIP en los conciertos, es más amiga de fusilar poetas. Una maldición añadida de nuestra época es que los políticos ya no leen poesía, y entonces, sin escudos ni catapultas, se apodera de ellos la lógica simplona de los destornilladores. Se convierten en analfabetos incapaces de cuestionar otra gramática que la de lo predecible, ni aceptan otros adjetivos que los epítetos, que son esos adjetivos que no aportan nada a los sustantivos, como hielo frío, agua líquida o lealtad perruna. En algún aniversario aprovechan los spin doctors o los responsables de argumentario de los políticos y seleccionan algún poema, casi siempre un fragmento para que moleste menos, de manera que el líder cite al rapsoda más para que el político parezca culto que como una señal de que aquellas palabras dejaron huella en el que las cita. La política y la poesía han ido de la mano cuando la política y el pueblo han ido de la mano. Pero ahora somos rehenes del relato. Y el relato es a la poesía lo que la caja donde están las botellas que guardan un vino que te está esperando, o la malla de rejilla sin erotismo alguno que encierra la cáscara de las mandarinas. Los lectores de la poesía saben que las separaciones son cementerios de besos, que la soledad es como un poeta sin manto muriéndose de frío y que donde habita el olvido hay vastos jardines sin aurora. Y entonces solo eres memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. Cuando lees poesía, la paranoia no puede venir de los que te dicen las verdades de los niños y de los locos. Cuando lees poesía, las tardes de domingo son menos amenazantes y las reuniones del partido te convierten en espectador de una película muda, en blanco y negro, con Buster Keaton salvando a la chica mientras sortea trenes, gendarmes y escaleras. Pero sobre todo te tomas menos en serio, porque tienes que levantarte a consultar el diccionario y sabes que hay que tapar para enseñar y en cada línea del poema hay una verdad que no pueden envilecer las inteligencias ofuscadas, ni la pueden romper los que solamente ven tormento y amenazas en sus fracasos chiquititos, medidos con termómetros solo aptos para la mediocridad. Porque igual que en el jazz una nota está mal tocada solo en virtud de la nota que le sigue, la poesía convierte el trabajo en la armonía que vendrá, la vivienda en una ausencia de lluvia, la sinceridad en un contrato de vida y la fragilidad en la razón de cuidarnos sin jefes que no cuiden, ni carceleros y letrados. No es tan complicado. Cuando los políticos leen poesía, pues dejan de desconfiar en los amigos y seleccionan más inteligentemente a sus enemigos. Cuando los políticos leen poesía es porque han llegado a ese lugar donde la paciencia no se rompe, como cuando piensas que estás en un asedio o cuando te están asediando. Cuando los políticos leen poesía, el pecho se deshace de acero y el cristal de los ojos está blindado por caléndula, espliego, archipiélago, trolebús y precipicio. Antes del combate, los antiguos se leían poesía y iban a la guerra o a la asamblea con el antídoto en los oídos y en los ventrículos, diluyendo el veneno de los que desprecian las verdades escondidas y certeras de los versos. La poesía sirve para aprender que no hay que confundir eficacia con grandeza, porque no fue eficaz la Comuna de París, ni sus banderas rojas, pero alumbró la posibilidad de que la humanidad mirara más lejos, más dentro, más humana. La poesía te abre caminos por los que no te atreverías, y te dice que puedes lanzarte al agua porque entre las olas hay barcazas que van a recogerte y llevarte a nuevos puertos donde no pueden llegar las flechas ni las cajas de caudales. Lo digo porque no hay nueva política sin poesía, y los miedos, y ver enemigos donde no los hay, y ese sin vivir de la desconfianza solo lo cura la humildad tranquila y nada simple de la poesía, que convierte la simplona rotundidad de los destornilladores en floretes afilados al servicio del vocabulario y por eso, por respeto a las palabras, vuelve a hacer la zeta del zorro en la mejilla obesa del virrey por la sencilla razón de que oprima al pueblo y eso va contra los principios esenciales de la poesía. Y por eso nos acordamos con una sonrisa de Josep Eduard Almudévar Mateu y le deseamos la levedad de la tierra y despreciamos a los que van a Quito hoy, como fueron los ejércitos de Fernando VII hace 2 siglos, decididos a no leer poesía y a no hacer prisioneros. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Cuando escuché a Mario Obrero me acordé de Valle Inclán, encontrándose a Alejandro Saba diciendo aquello de que si no hubiera fuerza de gravedad
nos lanzaríamos a las estrellas, y el otro respondía, nos lanzaríamos. Escuchándole dije, pues nos tenemos que lanzar a las estrellas de la frontera, no solamente por los premios que ha recibido pese a su insultante juventud, sino porque hay una voz que nos hace pensar en un país lleno de esperanza. Así que sin más dilaciones, gracias Mario por acompañarnos aquí en la frontera. Nada, gracias a vosotros por recibirme. Mario, el arte debe ponerse al servicio de un pueblo para llorar con él cuando llora y reír cuando el pueblo ríe. Yo creo que es así y que además no es solo que está al servicio del pueblo, sino que no debe sucumbir muchas veces a las simplificaciones en las que vivimos y en las que se genera el discurso dominante. Creo que es capaz la poesía de estar a un servicio, pero sin necesitar de todas esas cosas como es el binarismo o como es la falta de memoria, como es el olvido. Yo creo que la poesía está al servicio siendo transgresora y yendo un paso más allá de aquello que nos simplifica y de aquellas convenciones arcaicas a las que estamos aferrados. Decía alguien a quien tú admiras mucho que en los tiempos dramáticos en los que vivía había que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Es que y dice Rilke, que toda obra de arte nace de la necesidad. Y es clara la necesidad, además colectiva, entendiendo que la poesía no puede ser algo que concierna a la propiedad ni que concierna en ningún momento a los modos de producción actuales. Que la poesía es conjunta desde el momento en que se escribe para ser escuchada y es desde el momento en que el discurso es un discurso de cuidado hacia el demás, hacia el prójimo y de una especie de generar capacidad de esperanza y capacidad de otro horizonte. ¿Cómo es útil la poesía? Pues la poesía no es útil de la manera en que es útil cualquier móvil o cualquier ordenador o cualquier ropa o prenda que podamos adquirir ahora mismo en esta calle. No, porque la utilidad la estamos concibiendo o se concibe, es la tendencia mayoritaria, se concibe desde el modo de producción y se concibe desde el capitalismo, pero claro, si hablamos de utilidad, hablamos de eficiencia o la utilidad es competitiva, entonces la poesía no es útil. Pero tampoco son las lenguas útiles. Es que la utilidad es más primigenia y es mucho más importante. La utilidad de la poesía es mantener una conversación aún pendiente entre el pasado, el presente y el futuro. Romper y transgredir esas visiones confinadas de los tiempos y conseguir hacer una reunión y una asamblea poética que se nutra y que sea capaz de aportar horizontes mucho más esperanzados. La poesía abre imaginarios que la ciencia no los abre. Es como las puertas de Leonora Carrington, que tenía en sus cuadros, que son puertas y puertas y puertas abiertas. Creo que es así absolutamente y que además es una apertura total y atemporal y universal. Decía precisamente, y lo llevas ahora en la camiseta, Lorca en 1923, cuando escribe Mariana Pineda, hace ese monólogo final que es maravilloso. No puede ser cobardes, quien manda dentro de España tales villanías. ¿Qué crimen cometí? ¿Por qué me matan? ¿Cuál es la razón de la justicia? La bandera de la libertad borde el amor más grande de mi vida. Esto lo dice Lorca una década antes de ser fusilado el 18 de agosto en el camino a Biznar, en Granada. Lorca es capaz, una década antes de su asesinato, de hablarnos de esas villanías que se acometen dentro de España y es capaz de hoy día seguir resonando y seguir en una lúcida presencia. ¿Qué diferencia la poesía comercial de la que no lo es? Yo creo que bastante, que todo, ¿no? La poesía comercial... Sin embargo, tú no desprecias la poesía comercial. No, porque creo que vivimos en un momento, a lo mejor en que el solo hecho de recurrir a la poesía, de en un mundo de la tragedia, de en un mundo donde no somos más que fuerza de trabajo, decidirse por la poesía, venga de donde venga, ya es algo revolucionario. Por el buen camino. Claro, sí. Luego lo que pasa es que los caminos pues son amplios y los caminos están llenos de senderos, algunos más tortuosos y algunos quizá algo más allanados y asfaltados. No sé yo cuál es el correcto, pero la cuestión es estar en el camino, que ya es difícil y ya es subversivo. Me parece entender que estás diciendo que el que lee, no sé, poesía de la experiencia puede terminar experimentando la poesía. Claro, pero porque hay algo en la experiencia que es inevitable en lo poético. La experiencia no solo propia, sino la experiencia común, la experiencia colectiva. La poesía te otorga la capacidad de estar en aquellos lugares en los que ha estado Cernuda y de estar ocupando la visión de María Zambrano, por ejemplo. La poesía es una experiencia
que no entiende del individuo, que no entiende del tiempo vivido, sino que también habla y concierne a tiempos anteriores y a tiempos futuros, la capacidad de escribir y de edificar el futuro propio. Escribes que el poeta es alguien que no sabe qué o por qué, pero sabe cómo. Y leyendo tu libro lo he visto lleno de plantas, de aquilea, malvavisco, azahar, granadas, hierbas viejas, quingombó. No serás un druida. No, de hecho yo creo que lo de las plantas quizás sea por vivir en Getafe, por vivir en el núcleo industrial, donde por desgracia, y vamos consiguiendo, pero no tenemos muchas plantas. Entonces también la poesía nutre aquello que no está presente, y la poesía hace que en este libro salga el mar y salga el quingombó que no crece en los barrios de Getafe. Qué difícil es decir ventrículo y aurícula. ¿Qué palabras son difíciles de decir, Mario? Es que las palabras parece que no son difíciles de decir, pero igual que la memoria es importante en la poesía, también lo es. También lo es en la etimología y en la palabra. Si ahora dijésemos que un ratón ciego anda por el aire, ya habría quien con las manos en la cabeza diría que eso es surrealismo y que eres un autómata. Bueno, es que un murciélago no es otra cosa que el mus muris caecum, es el ratón ciego. Esa es la etimología. Entonces existe toda una memoria de la palabra que nos llega hasta hoy y que hace que todo sea mucho más comprensible y que todo en realidad tenga un entendimiento que a lo mejor no es la lógica principal y dogmática, pero que también es igual de lícita y es igual de importante. Es como esos juegos para los niños que vas escondiendo papelitos con pistas detrás de una piedrecita, ¿no? Al lado de un árbol, debajo de una raíz. Claro, es que la poesía tiene mucho de misterio y mucho de juego, es lúdica. Es lúdica en su creación y también en su lectura. Y como decía nuestra amiga y como decía la poeta Guadalupe Grande, el bosque de las certezas ardió hace 3 noches y yo he venido a pregonar la escarcha de la duda. Oye, en tu libro están las brigadas internacionales, los confederados, está Trump y su lucha contra la sanidad pública y todas las armas que hay en aquel país. Porque en la poesía sucede que es mucho más natural tener una memoria colectiva. Algo que quizá en esta sociedad nuestra, que es una anomalía, no sucede. O sea, la poesía no pasa como en las calles de Ubieu, donde se ha cambiado Federico García Lorca por Calvo Sotelo. La poesía no pasa como en el cementerio de la Almudena, donde quitan las placas de Miguel Hernández. La poesía cabe en los brigadistas taiwaneses, que a duras penas aprendían el himno de riego, como cabe hacer poemas a María Alonso Ruiz o a cualquiera de los 114.226 desaparecidos y desaparecidas que hay en las fosas comunes de este país. Es algo propio de la poesía. La memoria es que ya los griegos nos avisaban, y los griegos yo creo que no eran un atajo de radicales ni de extremistas. Creo que cuando los griegos hablaban que la madre de las musas es la diosa Nemósine, que es la memoria, o cuando decían que la verdad es la aletheia, que es la carencia de olvido, ya nos estaban avisando de la importancia fundacional de la memoria en el acto poético. Eso nos contaba nuestro mejor maestro, que era Jesús Ibáñez, y seguramente no puede ser un buen sociólogo sin ser un buen poeta. Oye, también aparecen los exiliados, ¿no? Como yendo y viniendo en este libro. Y de la mano de los exiliados aparece el gallego, que es una lengua que sabe, por desgracia, mucho del exilio y mucho de la diáspora y mucho de la salida. Sí, porque en una situación en la que uno sale, como en este poemario que está escrito na outra beiriña do Atlántico, está en la otra orilla, sientes esa carencia, esa dejadez, ¿no? Dejas de pertenecer a algo. Y es todo en una situación voluntaria y de beca y completamente elegida. Entonces se te supone que cuando haces esto mismo, forzado por la tragedia y forzado por el horror, pues tiene que ser una cosa totalmente terrible, ¿no? Hay muchas cosas en el libro que no entiendo, pero hay una que se me torna especialmente incomprensible, que es medir la leche en galones, que son 3,78 litros. Es que todo, no lo entiendo. Todo en América es grande, pero yo tampoco lo entendía y era maravilloso. Uno de los libros que me acompañó fue Las memorias de Mayakovsky, que le pasaba igual. El pobre Mayakovsky llega en el 25 a Nueva York y se dan cuenta que los americanos pagan peniques para que les enseñen a decir palabrotas en ruso. Y a mí me pasaba igual, que llegar a ese sitio donde la leche se vendía en galones y donde los coches eran monstruosidades, pues era una cosa totalmente ignota e incomprensible. Hablando de coches, tu corazón tiene una lengua donde los herreros acuden sin darse cuenta. ¿Qué es ser un poeta, Mario? ¿Qué es ser un poeta? ¿Qué es ser un poeta? Ser un poeta pudiera ser muchas cosas y además tenemos toda una genealogía de
de cosas maravillosas que se ha dicho sobre la función del poeta y sobre la poesía. Yo no sabría cómo dar una acepción de diccionario de Real Academia Española para definir al poeta. Sin embargo, pienso, desde la humildad de un estudiante de segundo de bachillerato en un instituto público, que no hay poeta, no lo conozco yo, que haya mandado al exilio a nadie. Pero hay poetas, desde Ovidio hasta León Felipe, que han estado en el exilio. No hay poeta que haya metido en la cárcel a alguien por pensar o por ser quien es. Pero desde Fray Luis de León hasta Oscar Wilde, Miguel Hernández o Marcos Ana, hay plenitud de poetas, compañeras y compañeros que han estado entre rejas. Creo que el poeta es aquel que está en el lugar del humilde y está en el lugar del vencido, y no solo no sucumba a la mansedumbre, sino que además se atreve a encender una cerilla de luz y a tener la capacidad revolucionaria de soñar. Con esa caja de lápices, Claro. acostumbrados a escribir, no sé, palabras de pueblo. Sí, palabras de pueblo, porque la poesía es algo propio de la polis. También tiene mucho que ver con la política. Es, como decíamos antes, un mensaje común y un mensaje que se construye para ser colectivo, y donde la propiedad, donde esa cosa acaparadora de mantener ahí tierras y de retener, no existe. La tenencia en la poesía no es retención en ningún momento. Oye, Mario, como tú entras en habitaciones que los demás ni siquiera intuimos, ¿escribes poesía para salvarte, para entender, para dar voz a los misterios que no entiendes? Quizá para entender de otra manera, pero nos pasa igual que con la utilidad. Igual que la utilidad está contaminada por una concepción materialista y por toda una serie de cuestiones económicas, el entendimiento también parece que fuese algo dogmático y que fuese algo que te otorga la capacidad de retener, de poseer. El entendimiento no posee. La comprensión viene del latín comprehendo, que significa también retener o hacer tuyo. Yo creo que el entendimiento poético es algo mucho más de entre iguales, que puedes entender la hierba como la entendía Walt Whitman y no poder hacer acepciones de diccionario y no ponerle nombre a todo, porque el misterio también forma parte de la complejidad y de la naturaleza humana. Leyendo este Peachtree City, tenía la sensación de que escribes poesía como si estuvieras pidiendo a un policía gordo y con casco que te detuviera. Me parecía verte a la entrada de un museo echando monedas a los ricos, ¿no? Como si fueran palomas bajo la mirada del gendarme. Claro, la poesía, y en este caso este poemario, pero como creo que lo hace la poesía en general, da una voz de alarma. Y la voz de alarma, como sabemos, no es solo una defensa, sino es también ir a las armas. Entonces, hay toda una legítima defensa, hay toda una construcción de una frontera, de una trinchera, en la que ser amigo de tus iguales y en la que contraatacar en legítima defensa a aquellos que, bueno, tienen los bolsillos llenos de hojalata. Oye, ¿vives la vida y luego la escribes o la vives de verdad cuando la escribes? Pues no quisiera yo domar ni a la vida ni a la escritura, entonces dejo que ellas me domen a mí. Yo me limito a estar atento al mundo, a estar atento a mi memoria, que es la de mis ancestras y la de mis antepasados, a estar atento a aquello que oigo, a aquello que veo y a aquello que siento, y luego la poesía se presenta por ella misma. Quizá por eso hay un poema donde dices que si estás cerca del dinero te vas a morir desperdiciado. Y luego dices desempeño, imagen, exposición. Claro, pero es otra vez el discurso dominante de entender la vida como un pasado que es folclórico y es museístico y son solo ánforas escondidas en los parkings de hoteles, el presente que es algo como abstracto y el futuro que es hacia lo que hay que correr como pollo sin cabeza. Entonces tienes que emplear tu desempeño, tu imagen y tu exposición. La poesía no está ahí, la poesía comprende el tiempo de otra manera y es por supuesto una capacidad innata de la palabra, el entenderse con tus antepasadas y con tus futuras. Los poetas mayores hacen versos con su artritis, si tú haces verso con el dolor de rótulas por el estirón de los 16 años. Pero porque la juventud es algo que a lo mejor está en la poesía de manera generalizada. Muchos poetas que siendo mayores, mira, Antonio Jamoneda este domingo cumple 90 años y tiene una juventud que es la juventud de intentar explicarse el mundo de otra manera y de intentar en un
sistema tan triste y tan empecinado en darnos distopías, dar luz y dar palabra y intentar escapar y tener otro camino posible. Tener otro camino posible no solo para ti, sino para el resto. Entonces, la juventud, toda la rebeldía de la juventud, la necesidad de explicarse de manera no dogmática, también está en la poesía. Por tanto, la poesía es joven y la juventud es muy poética. Yo, leyéndote, tengo la misma sensación que cuando ves a esos genios matemáticos que descubren lo inimaginable, pues eso, también con una rotunda juventud, como si todavía no tuvieran apretado, ¿no?, esas válvulas de seguridad que uno parece que con la edad te van ajustando. Sí, yo espero que este misterio, que el deslumbramiento que tengo ahora sea algo que se mantenga a lo largo de los años, y creo humildemente que sí, que va a ser así. Estoy confiado en que los ojos de poeta es algo que te determina y que te define de por vida. Un poeta que se percibe en toda tu obra, que es Juan Carlos Mestre, no envejece. No envejece. Y además Mestre dice muy sintéticamente y dice con muy buenas palabras lo que yo llevo media hora intentando explicar, que es: ¿sabes tú de quién aprendí yo a cantar? Del gorrión y del grillo aprendí yo a cantar, y del humillado y del vencido aprendí yo a cantar, y del pan negro y del pan blanco aprendí yo a cantar. Y contra eso no hay más que decir. Tendríamos que hacer como en Annie Hall, sacarlo detrás de una cortina y que nos lo contara. Mario, ¿en una sociedad más culta se leería más o menos poesía? Porque a lo mejor todo el mundo diría nenúfar y colibrí y epiglotis. No, yo creo que se leería más. Creo que, reitero lo que Lorca decía en la locución a la biblioteca de Fuente Vaqueros cuando inauguró seguramente la primera biblioteca pública en la Segunda República de toda su comarca. Y creo que la cultura, además, no es finita, creo que se nutre de seguir creciendo y que no hay un momento de parar y no hay una meta. Es que son todo términos que a lo mejor pertenecen a otros campos y que a lo mejor pertenecen a otros discursos, pero la cultura no es más que un continuo camino, un discurrir en el que puedes ir agrandando, pero nunca, nunca acabas. Terminas el libro con un regreso, pero que parece que no es un regreso, pero que sí lo es. ¿Quién es el que regresa? El que regresa es aquel, y volviendo a las palabras de Lupe, de Guadalupe Grande, que sabe que todo lo que no existe es un mapa de la otra orilla. El que regresa es alguien que a la vez ha convivido en su deconstrucción y vuelve a las etiquetas ancianas y arcaicas de su tierra natal. Y cuando llegas a una tierra en la que Mario se convierte en Mario y Obrero desaparece porque es tu segundo apellido y García pierde la tilde, ese momento de no ser es la capacidad de construirse como alguien. Y esa construcción luego vuelve. Y ahí pues surge también el misterio, que es también el misterio del libro y el misterio de la poesía. Mario, a la madre de Lorca le preocupaba profundamente que se ganara la vida pintando caracoles. ¿Y qué le preocupa a la tuya? Bueno, por suerte mi madre es una maestra de la escuela pública, es una maestra de primaria en el Colegio Público Seseñé y Benavente. Y es de aquellas personas, de aquellas maestras y maestros que todavía parecen llevar el mensaje de Ángel Llorca, el mensaje de Justa Freire, de Giner de los Ríos o de la Institución Libre de Enseñanza. Creo que los maestros, las maestras son gente que hace del futuro su proyecto vital y que enarbolan la bandera de la esperanza como consigna revolucionaria, y a los demás, al prójimo, nos enseñan y tienen ese altruismo de hacer gente mejor. Eso es mi madre como profesora, como maestra, y por supuesto en lo que le corresponde como madre también lo es. También decía Lorca que en Granada se agitaba la peor burguesía de España. ¿Y en Getafe? En Getafe yo creo que tenemos un poco más de suerte que en Granada, que en Getafe no fusilaríamos, ni ahorcaríamos, ni ajusticiaríamos a Mariana Pineda por bordar banderas liberales. Sin embargo, sí que es cierto que hay una voz que no debe ser desoída y que es tristísima, y es la voz de una nueva reacción, ya no solo entre las viejas burguesías, sino entre las compañeras y compañeros de mi clase, que bueno, este 4 de mayo hubo de todo, pero más de uno y más de dos votaron a la extrema derecha o votaron a la derecha extrema, que vienen a ser lo mismo. Sin embargo, confío en la memoria de la tierra, y confío que Getafe, como cualquier ciudad del núcleo sur, es una ciudad que genera, que produce, que es clase obrera no solo para hacer aviones,
no solo para hacer bolsos, no solo para otorgar y dar servicios, sino también para generar discursos poéticos, discursos políticos y para generar una gran dignidad humana. Tuvimos aquí a Eudald Carbonell, que es el codirector de Atapuerca. Entonces él hablaba con los tiempos de cientos de miles de años y él identificaba también una poesía que nos lleva a los sitios que tú estás repitiendo, ¿no? O sobre los cuales estás insistiendo, ¿no? Que ese encontrarnos como la posibilidad de seguir siendo. Claro, y además de seguir siendo en el acto de crear. Es que la poesía viene del griego poiesis, y poieo no es otra cosa que crear, hacer, producir. Entonces la poesía es un acto de producción y de generar, no solo por parte del que la escribe, no solo por parte del que coge el boli y planta y se dedica a arar en los papeles, sino también del que la escucha, del que la hace suya, del que abre su corazón para dejar que los versos habiten y que sean propios. Me decía alguien que el mejor lugar para un joven era militar en algo que te lleva a estar organizado y tener conciencia, y yo siempre digo que puede ser en un partido, pero que también puede ser en la poesía, y escuchándote, qué lugar hermoso para militar. La poesía se milita y la poesía uno es activista, que ahora parece que la palabra activista es peyorativa. Definitivamente hay que ser activista en la poesía, porque la poesía no se muestra, sino que se expresa, pero cogiendo esa voz de alarma de la que hablábamos antes. Noto tu poesía en lucha. Sí, claro, pero porque quizás esté yo también en lucha dentro de mi juventud y dentro, entendiéndome en el conjunto y entendiéndome en la sociedad. Es inevitable que las luchas que hay en la calle, que las luchas que hay en nuestra conciencia no sean tampoco las luchas o el compromiso que hay en la poesía. Mario, si no hubiera fuerza de gravedad, nos lanzaríamos a las estrellas. Sin lugar a duda. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. La política en Latinoamérica no da tregua, es un toma y daca constante. Después de la debacle de la derecha en Chile, pues asistimos a la toma de posesión de un banquero, ni más ni menos que de un banquero en Ecuador. Felipe VI, Jair Bolsonaro, vamos, la lista de invitados a la ceremonia de investidura del banquero da una idea de lo que podemos esperar de ese gobierno con el banquero Lasso. Un gabinete en el que destaca un hombre, Simón Cueva, que como ministro de Finanzas es bastante probable que recuerde su relación con el Fondo Monetario Internacional, con el cual colaboró ya en su día en Bolivia. En fin, Pedro, vaya semanita en América Latina. Empecemos por Ecuador, cuéntanos. Buen día. Efectivamente, hay que dar los datos. Guillermo Lasso fue electo presidente de Ecuador, ganó en segunda vuelta por escaso margen, pero es el nuevo presidente de Ecuador. En su tercer intento, las 2 veces anteriores falló, frente a Rafael Correa primero, frente a Lenín Moreno después. Como bien dijiste, es un banquero. Es una característica. Ya ha habido banqueros también en América Latina y creo que todos fracasaron. No es lo mismo ser banquero que ser presidente de un país, y además cuenta con una muy pequeña bancada en el Parlamento y con probablemente una oposición a sus planes de gobierno. Hay un detalle que seguramente mucha gente conoce en España porque hay una migración ecuatoriana muy fuerte en España, y es que hubo 3 gobiernos que aplicaron políticas neoliberales cuyos presidentes terminaron destituidos. Tenemos que hablar de Abdallah Bucaram, de Yamil Mawad y de Lucio Gutiérrez. Sin entrar en detalles engorrosos de la experiencia de cada uno de ellos, hay que recordar, el pueblo ecuatoriano tiene una extensa tradición de lucha en contra de políticas neoliberales, más si tomamos en cuenta 10 años de Rafael Correa. Oye, Pedro, las primeras decisiones de este gobierno nos permiten vislumbrar hacia dónde va. Sí, claramente ya anunció la privatización de varios sectores públicos, de cancelar la ley de comunicación, una ley de comunicación muy avanzada y democratizadora de la época de Rafael Correa, y bien insiste en señalar quiénes eran algunas de las personas que estaban en la asunción de Guillermo Lasso, porque un día antes de la asunción, varios de estos organismos internacionales, la Fundación Libertad, Atlas, donde está José María Aznar, Vargas Llosa, y varios representantes de la derecha y la extrema derecha Keiko Fujimori entre ellos. ¿Perdón? Keiko Fujimori también. Mandó un mensaje, efectivamente. Mario Vargas Llosa está apoyando a Keiko Fujimori porque ve el fantasma del comunismo en la próxima elección en
en Perú el 6 de junio en la segunda vuelta. A propósito, ya que mencionas a Keiko Fujimori, en Perú hubo un ataque muy raro, muy misterioso, atribuido por las Fuerzas Armadas a Sendero Luminoso en una región de Perú, justo unos días antes de la segunda vuelta electoral, y se repite un escenario que hubo también en las dos elecciones anteriores, de ataques públicos en contra de Fuerzas Armadas o de grupos de civiles justo antes de las elecciones. Cierro el paréntesis de Perú y volvemos a Ecuador, porque, como bien dijiste, representantes, podemos decir, de lo más rancio de la derecha latinoamericana o iberoamericana allí representados, que van a tomar ahora Ecuador como su nuevo eje, dado que Piñera es de capa caída, dado que en Colombia Iván Duque tiene serios problemas, que Jair Bolsonaro es una persona no muy potable en el ámbito político diplomático regional. Entonces ahora van a tomar a Guillermo Lasso como nuevo eje. Vamos a ver cómo gobierna. Las primeras medidas muestran claramente que va a llevar adelante un gobierno neoliberal, está en su ADN, podemos decir, es un banquero, vale la pena resaltarlo, fue ministro de Economía, tuvo un paso muy fugaz en el medio de una crisis económica ya hace más de 20 años, pero bueno, no nos adelantemos, primero tenemos que dar los datos. Presidente neoliberal, banquero de Ecuador. Claro, y Simón Cueva es una persona que viene con una trayectoria muy marcada en lo que es la discusión económica mundial. Sí, bien hiciste en señalar el tema del Fondo Monetario Internacional. Es probable que Lasso continúe los vínculos con el Fondo Monetario Internacional que tenía el presidente Lenín Moreno. Pero claro, tiene también un tema muy complicado para resolver, que es el tema de la vacunación. Estamos en medio de la pandemia. Por lo tanto, el primer desafío va a ser si resuelve mínimamente el tema de la pandemia. Podemos suponer que algunos países importantes, y principalmente Estados Unidos, que mandó una delegación con representación diplomática importante, que le darán un apoyo a Lasso. Pero no nos apresuremos, dejemos ver cómo gobierna. Sí que hay un repunte de los precios, ¿no? Porque Lenín Moreno deja el gobierno jactándose, ¿no? De que deja el país mejor que como lo encontró, lo cual me temo que no es cierto. Con un índice de popularidad bajísimo. ¿Qué le dejará la historia a una persona como Lenín Moreno, que asume de la mano del presidente Rafael Correa, que se decía de izquierda, que tenía toda una tradición y una trayectoria de izquierda política, y termina rompiendo con, no digo su mentor, pero quien lo llevó a ese lugar, llevando adelante políticas de ajuste, y se va realmente con un índice de popularidad bajísimo, bajísimo. Creo que Lenín Moreno a lo largo de los años será recordado como un presidente que lo único que hizo fue destruir, Juan Carlos. Pedro, ¿por qué un pueblo pobre y empobrecido termina votando a un banquero? A veces es difícil de entender. Vos sos el filósofo entre nosotros dos, vos has estudiado estos temas mejor que yo. ¿Cómo se explica que terminen votando un banquero en Ecuador, en Tailandia o en tantos otros países? Yo creo que es una pregunta filosófica política que no le encontramos la respuesta desde el mundo progresista. ¿Por qué la gente termina votando a sus verdugos? Se puede decir los medios de comunicación, el poder del dinero, la influencia, la construcción de décadas, para no decir siglos, de un determinado sentido común, que los banqueros, que como ya tienen mucho dinero, no roban, a pesar que se conoce el pasado de fraudes una y otra vez. Yo creo que la cobertura mediática y la educación del sentido común, la creación de esto que llamamos sentido común, es fundamental para comprender por qué en Guatemala, en República Dominicana, en Ecuador, la gente más pobre termina votando a sus verdugos. Claro, Pedro, pero es que leemos que una de las primeras medidas que puede tomar Lasso es bajar el salario mínimo. Sí, bueno, hay que ver cómo lo hace, hay que ver cómo lo hace. Por lo general los gobiernos tienen unos días de gracia, por eso a los 100 días se suele hacer una especie de balance, porque hay que ver si le va bien con la vacunación también. Aunque tenemos el caso de Chile, una extraordinaria vacunación, Piñera logró uno de los más altos índices de vacunación del mundo y sin embargo la gente le da la espalda. Entonces la vacunación tampoco es garantía de éxito político. Has mencionado Perú, conocemos muy bien en Europa, es decir, cada vez que iba a ganar la izquierda en Italia, se hacía un atentado que hoy sabemos por documentos desclasificados
que eran atentados hechos por los cuerpos y fuerzas de seguridad, por aquella red Gladio, ¿no?, donde estaba también la OTAN, con el objetivo de que la izquierda no ganase las elecciones. El atentado en Perú, curiosamente, coincide con que todas las encuestas dan una victoria apabullante de Castillo en las elecciones frente a la hija del corrupto de Fujimori, la hija Keiko Fujimori. Sí, mucha coincidencia. Por eso yo antes te mencionaba las dos elecciones anteriores, 2011, 2016, donde también pocos días antes de las elecciones reapareció Sendero Luminoso, una organización política militar prácticamente desaparecida, repudiada por la inmensa mayoría de la izquierda peruana, con sus principales líderes presos hace más de 2 décadas. Es realmente muy extraño. Pero hasta que no tengamos los datos concluyentes, no podemos decir que fue una trampa o que fue el ejército, pero tenemos un país vecino como Colombia, donde se hizo muy famoso el tema de los falsos positivos, desde el ejército, matar campesinos, vestirlos como guerrilleros y decir que habían abatido guerrilleros en combate para cobrar algún dinero. Esto lo hemos conversado, Juan Carlos, en más de una oportunidad. Así que hay tradición de hacer este tipo de cosas, pero no lo podemos asegurar. Cuéntanos en un minuto cómo está la situación en Chile, porque ha habido algunas novedades. Bueno, en Chile ahora la gran novedad es esta elección que estuvimos mencionando, 155 constituyentes que tienen que redactar de cero una constitución. Esa es la gran novedad, de cero. No tienen ninguna necesidad de tomar la constitución anterior ni ningún artículo, la redactan de cero. Pero conocemos la historia de la derecha chilena, no se va a quedar de brazos cruzados, y ahora comienza la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Falta mucho todavía, pero es para destacar que ya hay varios en carrera, y la izquierda, después de la elección de la constituyente y de los gobernadores, claramente está mejor posicionada. La derecha siempre en estos contextos opta por el ruido, por la violencia, por generar sospechas, por generar inseguridad. Sí, recordemos lo que fue el gobierno de Salvador Allende. A veces no tomamos dimensión. Allende gobernó apenas 3 años. Le hicieron la vida imposible y lo derrocaron con un golpe de Estado. ¿Es otro el contexto histórico latinoamericano? Sí, es otro, pero la derecha chilena es muy poderosa económicamente, tiene gran parte de los medios de comunicación. Se abre un escenario interesantísimo en Chile, Juan Carlos. Un carabinero ha aparecido muerto, ¿no? Sí, por eso digo, hay situaciones confusas, no hay que apresurarse porque no sabemos muy bien lo mismo que en el caso de Perú. Genera un clima enrarecido, por supuesto. Por eso el día después del gran triunfo progresista en la constituyente, JP Morgan salió rápidamente a decir que podía haber problemas económicos muy serios en Chile si no ganaba la derecha. Tienen el mecanismo económico para presionar fuertísimo. Ustedes lo conocieron en Europa con el triunfo de Syriza en Grecia. Antes de que triunfara Syriza, se hablaba de que no iba a haber euros en los bancos en Atenas. Por lo tanto, eso mete miedo al momento de votar. Bueno, pues seguimos atentos, Pedro. Es decir, lo que sabemos es que el modelo neoliberal está moribundo, pero va a morir dando zarpazos. Así que conviene que estemos muy atentos. Sí, no lo enterremos todavía. Los muertos que vos enterráis gozan de buena salud, aunque parezcan estar moribundos. Tristemente así es. Un abrazo fuerte desde Madrid, Pedro. Un abrazo muy grande para ustedes desde esta Latinoamérica. Cataluña, Euskadi, Vallecas, Ceuta. ¡Qué casualidad que Vox siempre está en el epicentro cuando se monta algún pollo! De nuevo, cargas policiales en un acto de Santiago Abascal. Anda, bonito, podías haber hecho la mili y ahorrarnos toda esta mierda. Si por algunos fuera, no faltarían voluntarios para, no sé, cargarse al archiduque de Sarajevo con tal de empezar el jaleo. Es una suerte de ley de Murphy aplicada a la política. Cuando Abascal está cerca, sabes que algo malo va a pasar. No es una probabilidad ni una estadística. Es, no sé, lo que pasaba con Atila en el siglo III después de Cristo. Sabías lo que iba a suceder solo con verle en el horizonte. Vamos, que lo que es evidente es que si agitas la mierda, o huele, que es lo que hacen los carroñeros para que las víctimas no les detecten. Vox son los carroñeros del sistema,
que viven esparciendo mierda para que no se note el paro, la precariedad, los desahucios, las privatizaciones, los recortes y todo lo que beneficia a los que defienden a Vox, a los que le han pagado el sueldo y las mamandurrias a Abascal, a los que han permitido siempre las conculcaciones de la ley a los dirigentes de Vox. ¿O por qué creéis que lo recrearon? Porque tampoco hace falta crearlo. Es como si el FBI o la CIA tuvieran que crear a los loquitos en Estados Unidos. No, esos ya están. Lo relevante es recrearlos para utilizarlos después de que ellos hagan su trabajito de locos. El modus operandi siempre es el mismo. Como quieren tanto a la patria, pues la incendian, como Nerón, que amaba tanto a Roma, que para mejorarla, qué mejor que quemarla por los 4 costados. Como aquellos maltratadores que mataban a la mujer porque era suya. Es que cuando piensas que algo te pertenece, lo que hagas luego pues es lo que te salga de la entrepierna. Y por cierto, la entrepierna de la extrema derecha en España ha sido muy patrimonial. Para Vox, el fin justifica cualquier medio. Aunque los medios vulneren la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque vulneren la Constitución española, o aunque provoquen un enfrentamiento armado con el país vecino, porque todo lo van a solventar luego con patriotismo, con cojones, todo por la patria, aunque sea abyecto, o aunque sea que los que como Abascal, que no hacen la mili, sean los que después se libran mandando a los demás a morir en las guerras. Pese a la decisión de la delegación de gobierno y lo que sancionó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el líder de Vox, Abascal, el que no hizo la mili, trasladó su convocatoria al hotel en el que estaba alojado. Y claro, lo que pasó a continuación pues es lo de siempre. Pobrecito Abascal, que siempre tiene que acabar protegido por la policía. ¿No será qué es lo que está buscando? Algunos sindicatos de policía le han dicho a este mamandurrio que deje de gritar ¡viva la policía! Y deje de montar pollos donde al final salen ciudadanos y policías heridos. Pero claro, creer que a Abascal y a Vox les interesa la policía es como pensar que a Franco le interesaban los curas que fusiló en 1936. La ventaja que tiene Vox, igual que tenía Franco en su España, una ventaja similar, son los muchos medios de comunicación a favor que le ríen todas las gracias, que justifican todas sus provocaciones. Periódicos como El Mundo que titulan así cuando patean el coche del presidente del gobierno. Un grupo de personas que recibe a Pedro Sánchez con gritos e insultos a su llegada a Ceuta. Ojo, un grupito de personas, puro pueblo. Muy diferente a los cientos de radicales que se concentran ante el hotel de Ceuta donde estaba el mamandurri Abascal y boicotean el acto de Vox. Repito, un acto prohibido por la delegación del gobierno y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero que el diario El Mundo ignora. ¿Por qué? Pues porque el diario El Mundo vuelve a ser inmundo, como lo enseñan ya en las facultades, por ejemplo, mi amigo Alfredo y mi amiga Nuria, a los estudiantes todas las semanas, a ver si nos libramos de tanta inmundicia. ¿Independencia? ¿Para qué? ¿Imparcialidad? ¿Pero qué es eso? ¿Ética? Vamos, dejémonos de gilipolleces. Si la prensa libre es la columna vertebral de una sociedad democrática y transparente, pues apañados vamos después de ver estos titulares. ¿Hay democracia con estos medios? Pues democracia, democracia. Hasta mañana, desobedientes.